Doña Sofía Gaviria, gracias por atendernos, ex embajadora de Colombia en Suiza. Oiga, me he puesto americana porque esto de entrevistar a una ex embajadora impone respeto. Ah, no, pues no tiene que ponerse americana para nada y era una embajadora bastante iconoclasta, sé que no se preocupe. Bueno, en todo caso impone respeto, ¿eh? Tampoco no sé cómo dirigirme a usted, ¿no? Ex embajadora, embajadora, doña Sofía. No, no, dígame Sofía y sin el doña, porque el doña suena fatal aquí en Colombia. Sí, suena además Suena, o sea, yo sé que a doña imperialismo español Sofía, casi, ¿no? exacto, sí, doña Sofía y doña Leticia les exigen el protocolo, pero aquí Sofía o como me quiera llamar, sí. Bueno, oiga, me gustó mucho su entrevista en La Vanguardia, por eso en parte la entrevisto ahora, ¿no? Ujú, Pero le voy a pedir una cosa. Bueno, vamos a hablar primero, la voy a presentar. Usted es ujú. doña Sofía Gaviria, Medellín, 1900. Bueno, no, la edad, tratándose de una señora, si me permiten, Omitir esos lo voy a detallitos. omitir. Y yo le gano, ¿eh? No se preocupe. Ah, Politóloga, diplomática, política colombiana, fue senadora de la República de Colombia, codirectora del Partido Liberal Colombiano y en el 2019 nombrada por el gobierno de Iván Duque como embajadora en Colombia, entre otras cosas. Luego las iremos viendo, ¿no? Lo que pasa es que lo que le decía, me gustó mucho esta entrevista. Le voy a pedir primero una cosa, que nos cuente su vida. mm, Lo digo porque su padre mm, estuvo a punto de fallecer, su hermano sí, me temo que falleció, etcétera, ¿no? Si no le sí, importa, ¿no? sí, Para sí, sí, situarnos. sí. Bueno, soy la sexta de 8 hijos para empezar, de una familia paisa, o sea, es decir, de la zona cafetera de Medellín. Y eh, pues desde pequeños, pues percibíamos que había una inseguridad, pero no al punto de que mi madre, pues el primer acto pues así dramático en la historia de la familia fue el secuestro de mi madre, el secuestro de mi madre cuando yo tenía 12 años, que era de las primeras secuestradas, secuestrada por dinero, por extorsión, por un grupo guerrillero, el EPL, Ejército Popular de Liberación, que después se desmovilizó y que en aras de ese ejercicio plural y diplomático, mi padre le abrió las puertas a uno de los responsables de eso, ya desmovilizado y comprobado, digamos, su compromiso con la democracia. Escribía en el periódico que mi padre fue director, y no solo eso, sino que mis dos hermanos que han sido gobernadores de Antioquia, elegidos por voto popular, eh, em, también los tuvieron en su gabinete como una muestra de pluralidad. Em, ese secuestro de mi madre, yo era muy cercana a mi madre, eh, y me afectó muchísimo. Yo contaba el otro día que yo, desde los 12 años hasta el día que me enteré del asesinato de mi hermano Guillermo, yo prácticamente semanalmente tenía pesadillas con que nos iban a venir a secuestrar o que iban a coger a alguien de mi familia y pues lo iban a matar o me iba a tocar algún acto violento, una toma guerrillera. Y con eso viví todos esos años y el día que mataron a Guillermo dejé de tener pesadillas. Fue como si el cuerpo me hubiera dicho: "No más dolor, no le entregue, ya no tengo miedo". Me quitaron el miedo, como cuando a alguien se tortura a tal punto que ya no le da miedo que lo sigan torturando, ya se les quita como el dolor y la angustia. Entonces, eso, pues, cerró como ese ciclo de temor permanente, y digamos, sería lo único que me liberó la muerte de Guillermo, que fue pues dramática para toda la familia y lo sigue siendo. Después de eso, mi padre mi padre era un gran empresario y un político también, un hombre, un ingeniero civil, ingeniero de minas, un hombre muy brillante, muy reconocido, con un temperamento muy fuerte. Y entonces había logrado que viniera un consorcio japonés a explotar una mina de cobre
que es un paradigma pues mundial en compensación sostenible. Y entonces la guerrilla del ELN, que es otra guerrilla, le puso una bomba a la mina y la mina le daba pues trabajo a 200 y pico de personas de un pequeño pueblo que estaba al lado y prácticamente el 99% de los empleos directos e indirectos que tenía esa población. Obviamente los japoneses, que además los secuestraron, algunos de ellos dejaron la inversión y dejaron la mina y mi papá pues tuvo que reasumirla y tal y después mi padre murió hace 10 años. Yo creo que muy afectado como lo fue mi madre hasta que murió con la muerte de Guillermo. Yo creo que la muerte de un hijo es contra natura, obviamente, y de la forma violenta en la que Guillermo murió, pues eso nunca se sana por parte de los padres. Entonces, eh, pero en ese proceso, pues eso fue un drama, el ELN. Luego, mi padre, pues otras muchas cosas pasaron. Mi padre escribe en su editorial un día en que los paramilitares en Colombia van al Congreso en el proceso de desmovilización y echan un discurso y mi papá titula su editorial Un día de vergüenza para la democracia. Mi papá, al contrario de la mayoría de los medios de comunicación, rechazó pues ese empoderamiento que se le estaba dando pues digamos, a los violentos de derecha. Y entonces eso hizo que le pusieran un petardo en la casa que explotó efectivamente y que él estaba comiendo cuando los vidrios y las esquirlas de los vidrios cayeron. Afortunadamente no le pasó nada, pero eso. Y omití que antes, en la época después de Pablo Escobar me parece que fue, eh, eh, él era pues el director del periódico y se estaba discutiendo si se iban a extraditar o no los narcotraficantes. Entonces, mi papá escribió que efectivamente se debían extraditar y llegaron amenazas a la casa y mi papá continuó en esa línea editorial reiteradamente, inclusive después de que pusieran una bomba que si hubiera explotado, pues hubiera borrado varias manzanas. Afortunadamente, la ágil en ese entonces reacción de las fuerzas militares impidió la explosión de eso. O sea que ha sido toda una vida de amenazas también. Digamos, los enemigos políticos trataron de difamar la entereza y el prestigio de mi padre y finalmente y hubo pues porque se ha permeado la justicia, bueno, en todas partes del mundo. También todos los días se oyen escándalos sobre España y y mi padre fue exonerado por la Corte, digamos, de Casación, la Corte Constitucional, completamente de todas las mentiras y de todas pues el envión que se le hizo a lo que para nosotros siempre ha sido más importante, que es nuestro buen nombre. Ujú. Hay que decir que su padre era director del diario El Mundo de Sí. Colombia, no El Mundo de aquí, ¿no? O sea Sí, que sí, inclusive nosotros teníamos ese dominio. Hay una anécdota interesante. Pedro J siempre quiso, en esa entonces, yo no sé, querían tener el dominio porque era elmundo.com. Entonces nosotros teníamos muchas más visitas de lo que realmente pues era el tamaño del periódico, pero era porque sí, porque estaba, todo el mundo lo asociaba con el mundo de España. Ujú. y que su hermano falleció tras 13 meses de cautiverio y en la operación de Bueno, rescate. exactamente, bueno, y por supuesto lo que fue la cuadratura del drama fue que mi hermano, que era gobernador de Antioquia, que es como decir el presidente de la Generalitat, o, sí, eh, que era un hombre pues que estaba en el quinto día de una marcha por la no violencia. No, la veo, la veo.
Se ha ido momentáneamente. de la no violencia. ¿Aló? Sí, sí, la veo. ¿Me ve? ¿Se cayó? Sí, se cayó, pero de momento seguimos. Ah, ahora sí, sí. Voy a bloquear. ¿Aló? ¿Me ¿Me ves? oye? Sí. Ya no te oigo. Ah, yo la oigo. ¿No me oye? ¿Aló? Yo la oigo. Ah, bueno, yo no te estoy oyendo. Pero bueno, entonces, eh, entonces digamos, en esa marcha por la paz, iba con 1000 personas caminando, caminaron 200 kilómetros y el último día los paró la guerrilla. Él había pedido para evitar enfrentamientos y muertes en esa línea de la no violencia, mm, eh, pues no llevar refuerzo militar, y la guerrilla pues les dijo que quería conversar con ellos. Ellos estaban acompañados inclusive por los máximos responsables del Centro de No Violencia de Hawái, pues seguidores de Martin Luther King y de Mandela. Y entonces los cogieron con ellos y a ellos los devolvieron y solamente dejaron a Guillermo y a quien era en ese momento su asesor de paz, que había sido ministro de la defensa colombiana. Entonces estuvo secuestrado 13 meses. eh, en unas condiciones infrahumanas, y finalmente es masacrado con otras 8 personas, con otras 9 personas, incluido Gilberto, el exministro, en un intento fallido. En un intento fallido de rescate por las fuerzas militares. Debo decir que en ese rescate eh, eh, masacraron a todo el mundo y tuvieron tiempo de salir los secuestradores. O sea, no hubo siempre las FARC trató de decir que había sido fuego cruzado, pero se ha demostrado y después han tenido que decir la verdad, siempre después de haberse comprobado que no había fuego cruzado, sino que realmente ellos decidieron masacrarlos. Que después se tuvo una discusión allá en Barcelona, entiendo. Bueno, no me acuerdo, que había trabajado en la John Hopkins. Vale. Bueno, tengo entendido, no sé si Jordi Pujol, lo tenemos también aquí en antena, le dijo que usted tendría que aprender catalán. Ah, sí, sí. Sí, había llegado porque estuve casada con un catalán. Y entonces tengo 3 hijas de él. Y entonces había llegado a Barcelona hacía como 3 meses y me lo presentaron. Y entonces mi familia política era pues allegada a él. Y entonces me conoció y me dijo, aquesta noia ne ha de parlar. Y yo, que había estudiado un poco de italiano, yo le creí que me estaba diciendo que nada de parlar. Y yo, entonces yo le dije, sí, sí, nada de parlar, nada de parlar. Bueno, no sé si preguntarle, es vida privada, no sé si preguntarle si es duro estar casada con un catalán o no, ¿eh? Pero no, Bastante, bastante, bastante. Es duro estar lo digo en casada, sentido sí. general, ¿eh? No en No, concreto. es duro estar casado para algunas personas. Bueno, déjeme hacerle otra pregunta también, utilizando la Mm. misma expresión de duro. ¿Es duro ser colombiano? Quiero decir, ustedes han tenido una guerra civil casi de 50 años. No, no, una guerra civil no, eso se ha tratado de decir, pero no es verdad. Ha sido una guerra, inclusive ya decir que había un conflicto interno, me parece a mí pues que otorgarle a la guerrilla pues una trascendencia muy grande. Inclusive la muestra de eso es que después del proceso de paz, del proceso de La Habana, que lideró Juan Manuel Santos, y que me gustaría pues ampliar un poco sobre esa mentira que se ha tratado de decir en el mundo entero. Eh, en ese momento, cuando las FARC Juan Manuel Santos le recuperó como estatus político, o se los dio porque nunca lo tuvieron, y les dio, digamos, y los
y reivindicó de alguna forma ese pacto de La Habana. Ellos sacaron 30.000 votos en total en el país, es decir, 30.000 votos es nada frente a un universo de 53 millones de personas que somos en, eh, en- en Colombia en este momento. Y eso muestra que ellos nunca, que la guerrilla nunca tuvo un respaldo. Claramente hemos tenido un problema de violencia persistente y brutal, que se ha sobre todo eh, mm, intensificado por el hecho del narcotráfico. La droga ha sido el fuelle de la violencia y de la ilegalidad en Colombia. Y eso ha impedido verdaderamente que Colombia tenga una ruta de paz y prosperidad que estuvo a portas de tenerlo después de 8 años de Uribe, del presidente Uribe, y que después, cuando se lo entrega a Juan Manuel Santos, son desperdiciadas, porque Juan Manuel Santos, en vez de hacer por lo que tenía que hacer y cumplir el mandato por el cual se le había elegido, se dedica a entregar la institucionalidad y la legalidad y los derechos de las víctimas frente a sus victimarios, y hace ese pacto de La Habana garantizando, digamos, lo que se dejaba venir, una cultura de que ser criminal en Colombia paga, y mientras más criminal sea usted, mayores prebendas puede lograr del Estado. Esperemos que esa tendencia perversa se acabe en las próximas elecciones. Con miras a esas elecciones, la grandísima mayoría de los colombianos, yo diría hoy un 70-75% de los colombianos estamos buscando verdaderamente elegir un presidente que garantice que va a buscar la seguridad y el respeto a la ley en su responsabilidad con el pueblo colombiano en los próximos 4 años. Por eso perdió el referéndum. Porque Evidente. cuando la convocatoria del referéndum, yo recuerdo un poco, hubo una cierta sorpresa, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Un referéndum para acabar con el terrorismo y lo pierde, ¿no? Sí, es que lo que se instaló fue una estructura de comunicaciones mentirosa antes en Colombia del presidente para elegirse, y posteriormente internacional para avalar, para que la comunidad internacional, en un engaño, como fue engañado de buena fe mucha gente en Colombia para hacerse elegir y reelegir, eh, unas condiciones de un proceso que efectivamente nunca se cumplieron, ¿no? Condiciones como que era que no iba a haber impunidad para los delitos de lesa humanidad, que los máximos responsables iban a ir a la cárcel, que era un proceso donde estaba garantizada que se estructurara toda una dinámica de paz, de transparencia, de reivindicación de las víctimas. Entonces, las cuatro palabritas que se decían reiteradamente como un eslogan permanente, mentiroso y cínico, que mintió a todo nacional e internacionalmente, era verdad, justicia, reparación y no repetición. Y ninguna de las cuatro se cumplió. Hoy tenemos índices, todos los índices: secuestro, extorsión, desplazamiento, asesinatos, masacres, y el más grave de todos en mi concepto, reclutamiento de menores en crecimiento, pero el reclutamiento de menores en la tasa más alta de la historia de Colombia. Estamos hablando de que la Defensoría del Pueblo está dando más o menos que al día de hoy, en este año se han reclutado más de 600 niños. Y el reclutamiento es una palabra que yo digo no hace justicia al horror que va detrás de eso. Realmente lo que hay ahí es una esclavización, una deshumanización de los niños, porque un niño reclutado hacia la guerra es un niño que se le instruye matar a sus compañeritos, que se vuelve instrumento sexual,
que se vuelve el esclavo de los jefes. Es decir, para mí en la guerra no hay nada más atroz que involucrar a los menores y de la forma que lo hace las FARC y los carteles de la droga, porque en últimas eso es lo que es las FARC, de raspachines de primera línea para que cualquier ataque militar pueda, ellos sean los primeros, es absolutamente dantesco, rechazable y absolutamente, pues es una exigencia internacional para mí, para la comunidad internacional. ¿Cómo seguimos permitiendo esto y nadie dice nada? Pero me está diciendo, embajadora, perdón, que todavía se reclutan niños para la guerra y que No, las no, FARC en parte sí, están operativas. totalmente operativas. O sea, nosotros siempre, yo me sentía la Casandra de todo el proceso, porque yo decía, esto no va a llevar a la paz, esto va a incrementar la desilusión, los territorios, y efectivamente ha sido. Como le decía, nunca en la historia de Colombia, con todo el reclutamiento, estamos hablando que las FARC, dicho por la justicia que se inventó ese pacto de La Habana de impunidad, ellos mismos tuvieron que reconocer que estamos hablando más o menos de 60.000 reclutamientos de menores que hizo las FARC, 60.000 reclutamientos de menores. Y eso que es atroz, hoy la tasa del reclutamiento, sobre todo de las disidencias de las FARC, sobre todo de las más llamadas disidencias de las FARC, porque yo creo que lo que está haciendo las FARC es todas las formas de lucha. La gente tiene que saber que lo primero es que quien lidera las disidencias de las FARC, que es en este momento el grupo que más ha crecido en este cuatrenio, mm, con el presidente Petro, es la disidencia de las FARC, la segunda Marquetalia, que es liderada por quien lideró las negociaciones de La Habana. Entonces, dígame, este absurdo de que supuestamente el negociador máximo que hizo ese pacto de impunidad con las FARC hoy es el gran victimario de Colombia, el gran reclutador de los niños, de los niños en los territorios más pobres y más afectados digamos, por su actuar, que no son niños ricos, obviamente, ni niños en las ciudades, sino que estamos hablando de niños indígenas, de niños campesinos, de niños afrodescendientes, digamos, sino que los quieren es convertir en instrumentos de guerra, en instrumentos para matar. Entonces, deshumanizando todo esa personita to be, en convertirlo simplemente en un arma letal y sin conciencia. Entonces, todo este esfuerzo y este sacrificio y el derecho de las víctimas de nosotros a la justicia, pagado con más violencia, con más impunidad y con la arrogancia de las FARC, más envalentonadas que nunca políticamente, con opciones políticas. Hoy el líder de la izquierda en Colombia es quien más defendió, quien lideró ese proceso con Santos desde la izquierda. Ujú. Senador o senadora, ¿es peligroso lo que está diciendo? ¿Su vida corre peligro? ¿Tiene que tomar precauciones? No, no, no quiero asustarla, pero Sí, claro que es peligroso, pero pues como le digo, yo el miedo lo dejé en el 2000, lo perdí en el 2003 cuando asesinaron a Guillermo. Y entonces el miedo es por mis familiares. Y entonces, por mis hijas, básicamente. Pero afortunadamente, pues ellas están fuera del país. Ujú. ujú. Oiga, el presidente Santos, de hecho, hasta le dieron el Nobel en el 2016. Sí, eso fue el absurdo. Nosotros, es decir, el plebiscito, se pierde el plebiscito él el 2 de octubre y a él le dan la semana siguiente el Nobel. Para toda Colombia y ahora mucha parte de Latinoamérica, el desprestigio del Nobel con ese otorgamiento fue brutal. Ya había pues visos
de la pérdida de legitimidad y de coherencia, o sea, y de la manipulación del Nobel, digamos, desde el punto de vista de políticamente correcto, de lo, no en legítima esencia como fue creado el Nobel, el Nobel, pero con Juan Manuel Santos se le dio pues o sea, le hizo un daño al prestigio en Latinoamérica brutal. Y hoy, tan es así que hoy precisamente oía una entrevista a quien fue, a un candidato que fue su ministro de Defensa y, y su embajador en Estados Unidos cuando el proceso, que dice que si estuviera en sus manos, él le quitaría el premio Nobel a Juan Manuel Santos. Estoy hablando de Juan Carlos Pinzón. Él mismo dice que si estuviera en sus manos le quitaría el premio Nobel porque nunca se lo mereció. Entiendo que usted piensa exactamente lo mismo. Sí, muchísimo más. O sea, no solo eso, yo no, las consideraciones es que eh, cada vez la hipótesis de que eso fue un negocio de lavado de activos, tal vez el más grande de la historia colombiana, eh, entre las FARC y Juan Manuel Santos, se va confirmando cada vez más, se hace más valedera. Y para eso sería muy importante la ayuda de las Interpol y de las grandes empresas e instituciones europeas para hacerle seguimiento a esos dineros, porque inclusive se llegó a decir que había una cuenta en el Vaticano grande, que era una de las cuentas importantes que había sellado ese pacto y ese negocio de La Habana. Y que se había demostrado, Juan Manuel Santos se compró una casa al frente después de su proceso, al frente, en Hyde Park, en Londres. Pues una mansión ahí vale 50 millones de pounds, unos 60 millones de dólares. Se había comprado una casa aquí en Bogotá, en fin, un montón de muestras y adicionalmente, pues, como le decía, cuando Juan Manuel Santos recibe el país, la FARC está derrotada militarmente, completamente derrotada. Eh, y entonces no se entiende cómo Juan Manuel Santos le da tantas prebendas a una guerrilla derrotada. eh, y más con un mandato en las urnas de que había que acabarlas militarmente. Así fue elegido. Y entonces, y posteriormente con el no del plebiscito. Ya la gente entendía que todo lo que había dicho Prometido Santos sobre no impunidad, sobre castigo real, sobre verdad, sobre reparación a las víctimas, no iba a ser verdad, y por eso, contra todo pronóstico, gana el no, y entonces él asalta de buena fe a quienes fuimos a renegociar un acuerdo ponderado y no lo renegocia, sino que simplemente reduce el impacto del no, recibe el premio Nobel y continúa con el mismo pacto sin ningún cambio sustancial en ese pacto de impunidad. Entonces, todas son, digamos, postulados que confirman esa hipótesis y que yo espero que con un gobierno que sí nos ayude a clarificar y a ir hacia la verdad, se demuestre que eso fue un gran lavado de activos. Embajadora, háblenos de la FEPCOL. Bueno, la Federación de Víctimas del Terrorismo de Colombia es la federación desafortunadamente más grande del mundo de víctimas. Somos 225.000 víctimas. Eso es medio millón un cuarto de millón de personas. Eso es una barbaridad. Pero en Colombia somos muchísimas más víctimas. Pero esta federación nace precisamente del inicio de la negociación de ese pacto. Yo era senadora, tenía otros postulados sobre seguridad alimentaria y protección de la niñez, pero al ver que no había ningún
una persona respondiendo con legitimidad y con representatividad en ese proceso que se estaba armando y simplemente se cogían dos o tres víctimas que había, se les daba burocracia, se les daba representación y contratos en el Estado por parte del gobierno, pues no tenían la independencia para criticar y para hablar en nombre ni la representatividad. Entonces, hicimos una reunión en, en el 2014, en octubre del 2014 precisamente, yo dije, vamos a hacer una reunión de víctimas. Nunca ha habido una organización de víctimas de las FARC que hable o sea, que hable a nombre de las víctimas. Siempre había habido representación clara y sólida de víctimas del Estado, de víctimas de otros, de otros, pero no del terrorismo de izquierda en Colombia. Y entonces nos reunimos 1000 víctimas de diferentes organizaciones pequeñas de víctimas en el territorio y individuales, personas pues naturales que se representaban a ellas mismas como víctimas. Hicimos una declaración de 33 impajaritables. Impajaritables en colombiano es como líneas rojas, ¿cierto? Cosas que tenían que estar ahí, que no podían pasarse por encima. Y entonces, de una forma muy constructiva, como input, como aporte de las víctimas al proceso. Pero vimos que los negociantes no estaban interesados en esos postulados y que realmente no estaban interesados en que las víctimas nos organizáramos y nos cohesionáramos y tuviéramos una posición clara e independiente frente a ese proceso con nuestros victimarios. Entonces, eso hizo, perdón, que naciera precisamente la federación, visto el poco entusiasmo que le puso el gobierno y los negociadores a eso. Hicimos nosotros una reunión y ya el año siguiente empezamos la federación. En ese entonces éramos unas 25.000 personas, miembros de la federación, y a raíz de todo el proceso fue creciendo. Nosotros, quiero decirle que en esa federación tenemos víctimas del terrorismo de todos los orígenes, no solamente de izquierda, sino también de derecha, del narcotráfico, sí, de otros, del ELN, del EPL, porque entendemos que el terrorismo no tiene apellidos y el dolor de una víctima de del terrorismo, de cualquier origen, sea religioso, sea político, sea nacionalista, es el mismo. Perder a un ser querido o sufrir un secuestro o una violación o el reclutamiento de un menor, independiente del origen de su victimario, es el mismo. Entonces, acogimos y nos parece mucho más importante, más sólido y más legítimo esa defensa genérica. Y obviamente frente a nuestros victimarios, pues tenemos que hablar las víctimas directas de esos victimarios, pero el concepto de justicia, de derecho a exigir de justicia, de verdad, de reparación de las víctimas es todo, digamos, el mismo derecho. ¿Cómo se supera el terrorismo? Lo digo a nivel personal, ¿no? Si has sido víctima, si has tenido, pues como usted, ¿no? Un familiar que falleció, ¿no? Sí, pues yo creo que, o sea, es tan individual como cualquier, o sea, como cualquier forma de violencia, de cómo se supera, digamos, cualquier drama personal. Eso es muy, muy individual. Pero en el caso mío es actuando. El caso mío es, yo me siento bien, yo me sano siendo proactiva, siendo útil a la causa y rechazando esa ofensa. Entonces, inclusive yo he pedido, estuve con la organización, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de España, yo por la situación particular de que mi hermano pues era un líder verdaderamente y que además
había conocido a Jordi Pujol 3 días antes, 3 meses antes de que lo secuestren. Esa es una coincidencia pues dolorosa, pero importante, y es que eh, 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 Guillermo, yo vivo en Barcelona en ese momento, cuando él es gobernador, elegido gobernador, y entonces le organizo una gira porque él había hecho todo un proyecto de plan congruente de paz, que era un proceso como de constituyente regional, territorial, para hacer como un nuevo pacto social en Antioquia, completamente legítimo, no el proceso, cero, lejos de estar en el proceso, como el proceso catalán, sino todo un ejercicio desde la institucionalidad de priorizar los más pobres, los más necesitados, la educación, la salud, la situación en las cárceles. Es decir, un ejercicio de equidad importante que también se requiere en este país. Y, y entonces yo le hice toda una agenda internacional en Bruselas, en Madrid, en el País Vasco, en Barcelona, eh, en ese momento en Italia, para recoger fondos. En febrero y en abril de ese mismo año él es secuestrado. Entonces, el rechazo a su secuestro es de la Unión Europea, de un montón de gente, y después cuando lo asesinan, lo masacran 3 meses después, pues mucho más. Las manifestaciones de solidaridad y de rechazo a su asesinato pues se dan en todo el mundo, y en particular porque la sensibilidad de esas personas que lo conocieron se impactó muchísimo, pues. ¿El, el- el gusanillo de la política se lleva dentro? O es una reacción en su caso a todos esos temas familiares, para entendernos? Mm. No, pues lo primero es que yo le dije que era la sexta de 8 hijos. Y mi padre era empresario, pero había sido político también. Dejó de Usted ser, pues, procede de una familia política, para entendernos también. exacto. Entonces, pero más que política, porque sí, porque mi padre nos tuvo ya mayores, eh, mm, yo creo que es una vocación de servicio. Así lo entendemos en mi casa, una vocación de mejorar. Yo trabajé primero mi primera experiencia fue en Naciones Unidas, en proyectos sociales. Después tuve una iniciativa empresarial entendiendo que pues crear empleo es la mejor forma de ayudar, o sea, dar empleo digno o generar riqueza para verdaderamente entregar unos impuestos que verdaderamente vayan a lo que tienen que ir, pues es la base de la dignidad humana también. Entonces, pero no hay ninguna plataforma, después de haber estado en eso, me di cuenta que ninguna plataforma como lo político para poder impactar y cambiar esas realidades en positivo, si usted verdaderamente entiende la política como la esencia de servir. Y así lo entienden, así lo entendía mi padre, así lo entendía mi hermano Guillermo, hasta la muerte misma. Él tenía muy medido que él podía morir en esa defensa por la no violencia y por la dignidad. Lo tenía medido, y, y lo asumió. Porque imagínese si un defensor de la no violencia como Gandhi no tiene la valentía de defender esos postulados cuando su vida está en peligro, qué valentía y qué defensa es esa de la no violencia, de poner o sea, más valentía que su propio argumento y su vida, poner en riesgo su vida por ese argumento. Entonces, pues mi valentía no llega a ese punto, pero él sí la tuvo y murió a manos de unas personas que nunca entendieron la dimensión de Guillermo. Yo creo que Guillermo hoy en día podía haber sido el presidente que cambiara la ruta de este país de una forma muy constructiva, y desafortunadamente, como tantos otros desperdicios de este país, personas con una grandeza y una capacidad de transformar positiva, y una técnica y espiritual,
eh, han sido asesinadas descaradamente. El caso de Miguel Uribe, nosotros acabamos de enterrar, tener un magnicidio como el magnicidio de Guillermo, de Galán o de tantos otros. ¿Y sabe quién? En las últimas investigaciones por un gobierno de izquierdas como el de Petro, se ha certificado que lideró el asesinato de Miguel Uribe Turbay, la segunda Marquetalia, Iván Márquez, de quien ya le hablé antes, es decir, las FARC. ¿Qué necesita Colombia? Cuando usted me cita esto, ahora lo estaba buscando, lo encuentro, pero leyendo a García Márquez, sobre todo las memorias, por ejemplo, ustedes tienen un episodio en los años 46, 47, si no recuerdo, ¿cómo se llama? El Sí, Gorrionazo, el que también, Bogotazo, el Bogotazo. el Bogotazo, perdón, que asesinan también a un candidato, ¿no? Sí, Colombia sí. es un país rico, etcétera, etcétera, pero ¿qué han tenido una historia agitada, como muchos otros países, ¿eh? ¿Qué Mm. necesita Colombia? Ah. Primero, la seguridad, una política de planificación a largo plazo de seguridad. Saber que o sea, decirle a los delincuentes, perseguir a los delincuentes, a los criminales y meterlos a la cárcel, ojalá. Pero si están haciendo la guerra se les tiene que hacer. Es decir, a mí me da mucha pena en un marco de, de pacifismo que no ha hecho sino fortalecer a los criminales y premiarlos. Ahora se tiene que hablar con claridad sobre el tema, sobre ese tema de los violentos. Los, Colombia tuvo un proceso constituyente supremamente plural, participativo y democrático. En el 1991 hicimos una constitución, dicho por constitucionalistas internacionales importantes, como la constitución más democrática del mundo. Entonces, no hay ninguna rendija para seguir argumentando que aquí ha habido exclusión o que no ha habido democracia. De hecho, tenemos un presidente que fue un guerrillero, que, que se desmovilizó para pactar esa constituyente del 91. Y sin embargo, todavía siguen hablando de lucha armada y de hablar con criminales. Eso es lo que necesita Colombia. Un presidente que entienda, que efectivamente sea coherente con lo que se le vota y recupere el monopolio de la fuerza y la autoridad y la seguridad. No hay, Sin seguridad no hay democracia. Y Colombia necesita a gritos que la democracia se fortalezca a través de seguridad para todos. Con seguridad, como la tuvo en su momento la oportunidad Santos, no mejoró nada la salud, la educación, se dedicó a hacer su proceso de La Habana sin resolver las prioridades, la infraestructura de este país, las prioridades que pudo hacerlo. Necesitamos revertir el país y volver a ese momento para poder adelantar esas, esas necesidades para poder salir Colombia de la trampa de que la violencia no la ha dejado florecer como tendría que florecer. Colombia es un país con una potencialidad. Su primera riqueza es su recurso humano. El valor que le damos los colombianos a la educación y a la capacidad técnica es superior, o sea, tiene unos porcentajes superiores, yo diría, a los que en la mayoría del mundo hubo. Yo creo que la globalización está haciendo esa competitividad global, que todo el mundo interiorice esa necesidad de mejorarse a través de la educación, pero ha sido la convicción de la cultura colombiana el mejorarse. Entonces, su recurso humano es completamente, es un recurso humano de muy alto nivel.
y de una capacidad de trabajo ejemplar. Yo conozco pues muchos empresarios en Francia, en Suiza, por supuesto en España, que viví muchos años, eh, en Italia, que dicen, o sea, que tienen colombianos trabajando. ¿Por qué? Y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el sentido del trabajo para los colombianos y del estudio es una forma de ascender. Y el colombiano es un ser muy ambicioso. Entonces, esa necesidad de... entonces, yo creo que ese es un recurso fundamental. Y a eso se le suma lo que todo el mundo sabe sobre nuestra biodiversidad, sobre nuestra riqueza, sobre todos los pisos térmicos que podíamos ser la despensa, nuestra riqueza de la naturaleza, nuestra riqueza minera. Nuestras tres montañas, usted sabe que los Andes se trivide, si se puede decir así, se divide en tres cordilleras. En Colombia tenemos los dos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, tenemos la selva húmeda, que es la mayor zona de diversidad, la selva amazónica, en fin. Entonces, tenemos todo para ser un gran país, para jugar en la escena mundial. Somos la segunda potencia en energía hídrica en Latinoamérica después de Brasil. Y sin embargo, estamos en esta trampa que nos ha llevado toda la vida a la violencia en los territorios y que nos ha impedido verdaderamente llegar a ese nivel de desarrollo en el que podíamos estar. No, no lo sabía, lo de la tridivisión de los Andes, pero he de Sí. confesarle, creo, se lo comentó en privado, en el Congreso de Convergencia de Reus con el presidente de la Generalitat, me acuerdo que estaba hablando con él y él se sabía la geografía de Colombia. Gran diferencia parece ser entre el litoral y el interior, con lo cual llegué a la Total. conclusión que si el presidente Pujol se sabía la geografía de Colombia, debía Ujú. saberse la geografía de los 21 países hispanoamericanos, ¿no? O Sí, latinoamericanos. sí, sí. Mi Oiga, hermano, sí. diga, Mi perdón. hermano, mi hermano Guillermo acuñó una frase muy importante, es la mejor esquina de América. Eso es Colombia. Ujú. Oiga, lo que pasa, déjeme también hacer una pregunta. Si la educación la tienen tan desarrollada, ¿cómo es que han estado tan mal? Es que el tema de la violencia y del terrorismo, eh, eso, mm, no, sí, ¿cuál es el éxito de Suiza? ¿Cuál ¿Es es la el, educación? Usted ha sido embajador ahí, pregunto, ¿eh? No, yo creo que el éxito de Suiza son dos cosas, la seguridad, y entonces todo el mundo, los ricos quieren retirarse allá y quieren invertir, y hay seguridad y estabilidad y planeación a largo plazo, que ya se lo había dicho. Suiza, usted es embajador allá y usted llega con sus proyectos y entonces todo tiene que ir de acuerdo a la planeación que el Estado suizo tiene para los próximos 20 años. Tan es seria la planeación en Suiza que ellos tienen 7 presidentes en un consejo, en el consejo de gobierno de Suiza son 7 presidentes de los partidos más votados y cada año se va rotando el coordinador de ese Consejo Federal. El Consejo Federal, y aunque ellos digan, evidentemente, que son los 7 los presidentes, realmente esa es transitoria, esa presidencia que hace que tenga toda la visibilidad y que tenga cierto liderazgo y cierta autonomía para la priorización y para las decisiones del día a día y digamos de la priorización de la agenda. Y entonces, y no cambia, y no hay dramas, y no se paran las políticas. ¿Por qué? Porque está la planeación a largo plazo. Esa es una trampa del subdesarrollo en Latinoamérica, por lo menos, que yo conozco más que África, aunque haya estado allá y haya vivido, pero la trampa del subdesarrollo está en no tener seguridad para desarrollar esa planeación a largo plazo. Entonces, eh, mm, yo creo que ahí va, no sé, los políticos, la política de yo lograr esto, mostrar para poderme reelegir en 4 años, no permite las inversiones y el desarrollo
a largo plazo de esas políticas que realmente transforman los territorios y las ciudades. Eh, yo, y creo que usted estudia el borrón y cuenta nueva de los políticos eh, es un desperdicio en, en recursos públicos que cuando son escasos, pues es mucho más dramático. Los elefantes blancos, eh, las, eh, las, las, eh, las, las transformaciones, los cambios en los temas de salud, en los temas de educación, que no permiten las inversiones cuantiosas que se requieren a largo plazo para la transformación. La tesis básicamente de Acemoglu y Robinson, ¿no? El factor Sí, humano, ¿no? La importancia total. de tal, Ujú. ¿no? Oiga, déjeme hacerle una pregunta casi herética, una duda metafísica que tengo, ya, Mm. pero aprovechando de su tiempo y de su paciencia, ¿no? El subdesarrollismo, para entender, o los problemas a veces crónicos de América Latina, ¿es culpa de los españoles? Lo digo en el sentido, me No, incluyo, ¿eh? No, lo digo en el no. sentido, no, los anglosajones llegan un siglo y medio después a América del Norte. Estados Ujú. Unidos está como está, desde luego tiene sus problemas, pero es una potencia, o es la superpotencia, y en cambio América Latina, Hispanoamérica está como está. No, bueno, ya esa, la leyenda negra que los anglosajones eh, mm, enquistaron en la historia y en la, pues está muy revisada y en mi caso completamente, pero obviamente que tenemos rezagos culturales positivos y negativos de ese latinazgo, de la picaresca, el tema de la corrupción que también se resolvería un poco con la planeación, porque la destinación de los recursos se pactaría a largo plazo y eso impediría pues que haya esa disposición del recurso para orientarse negativamente, pues entonces, pues yo sí diría que la herencia mala es la picaresca. Eh, pero que es completamente responsabilidad de nosotros los latinoamericanos. Hace 200 años ya estamos en lo nuestro, somos nosotros los que tendríamos que ser responsables, no podemos responsabilizar a nadie más. Y adicionalmente, nadie más nos va a resolver el problema. El día que los colombianos entendamos, obviamente que yo hago un ejercicio de sensibilización internacional porque estamos en un mundo global, pero las decisiones sobre nuestro destino están en nuestras manos y únicamente en nuestras manos. Gran frase, ¿eh? Gran frase. ¿Le Gracias. tienta dar un La paso al paciencia es frente? la suya, la paciencia es la suya, esa es la que me tiene. No, vamos a ir terminando, no, no quiero abusar de su hospitalidad. ¿No le tienta dar un paso al frente? No, no, yo creo que el trabajo ahora mío, mi responsabilidad es eh, las víctimas. Eh, Mi responsabilidad es que se diga la verdad. Mi responsabilidad es eh, que las FARC y Juan Manuel Santos sean conocidos en sus justas dimensiones internacionalmente, porque nos hicieron un gran daño, nos quitaron el derecho a la vida de muchísimos colombianos, pero también a la vida digna de los sobrevivientes, de los, a la justicia, a la verdad. Eh, y, y eso, y ese es mi compromiso. Entonces yo voy a seguir en esa lucha eh, y espero que, y en la lucha política en el sentido de que quien gane efectivamente gane con esas banderas y cumpla lo que se compromete. No sé, me guardaba una última pregunta que no sé si la ha contestado, pero que se la vuelvo, se la Se la pongo. Uy, se congeló. presidente que viene de la guerrilla. Perdón, se congeló. No, No. ¿cómo está la Colombia de Petro? Usted lo ha dicho antes, es un presidente que viene de la guerrilla. No, o sea, está fatal, pero pues
que se esperaba de un presidente que era socio de las FARC, era socio de que, pues que estaba convencido de que había hecho una alcaldía pésima, que se unió con los más corruptos, o sea, que se unió con los tránsfugas y los oportunistas de la política. Ahí no había ninguna, es decir, no se podía, no se puede esperar peras Del Olmo. sí, del olmo, sí. Entonces, y eso es lo que daba Petro. Entonces, ahora, adicionalmente, la gente no sabía que tenía problemas de droga, que efectivamente los tiene, y que ahora ha tenido un proceso de deterioro, pues que ya ha llegado a los niveles del absurdo pues, de llegar con un megáfono a pedir que insubordinación a las fuerzas militares en Estados Unidos, que echa unos discursos completamente desfasados y traídos de los cabellos, que paró la producción petrolera de Colombia, que ha atacado a los empresarios, que se ha hecho pactos con los narcotraficantes y con los delincuentes en la cárcel, que ataca a la oposición, los medios de comunicación. Es decir, eh, a mí no digamos, yo no esperaba nada de Petro, pero ha superado, digamos, lo malo que se esperaba, lo ha superado con creces. Lo de sustancias adictivas, para utilizar un eufemismo, ¿es leyenda urbana o efectivamente es así? Lo digo, No, o si lo sea, dice que no es a rotundidad, no, 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 total, lo han dicho varios exministros que de su gabinete, exministros, pues, o sea, hay grabaciones de no llega a las citas, internacionalmente se pierde, se ha ido de rumba, ahora está más cuidado porque pues tiene todos los focos encima, porque se hizo público, pero no se ha dejado hacer una prueba de drogadicción porque claramente pues saltan todas las cosas, hasta su mujer lo dejó, bueno, en fin, se ha encontrado con travestis en Panamá, diga, la cutredad, para usar los términos de ustedes, a la que ha llegado el gobierno eh, de Petro, eh, nos llena de vergüenza a todos los colombianos. pero es decir, si yo titulo esta entrevista Petro tiene problemas con las drogas, ¿usted se arriesga a una querella por difamación o no? No, no, no creo, porque lo ha dicho tanta gente, o sea, de mucho más peso que yo, que claramente, mejor dicho, si usted quiere titularlo, cuidándome a mí, dice, yo quisiera una prueba de drogadicción a Petro para despejar su gran imagen, para despejar la duda de que es de su drogadicción. O sea, tiene problemas con las drogas. Totales. Bueno, ex senadora, ex embajadora, le agradezco mucho que nos haya atendido. Si nunca da el paso y llega presidenta de Colombia, me pido la primera entrevista. Ya saben cómo son estos catalanes. Bueno, veo que ¿Sabe? tiene experiencia en el trato. ¿Sabe? Sí, sí, bastante. Como 25 añitos apenas. Pero, Xavier, déjeme decirle que le agradezco mucho su paciencia, que espero que sea capaz de digerir todas estas respuestas tan largas y tan complejas por un país que tiene derecho a tener mucho más de lo que tiene hoy en día. He de confesarle que a mí, voy a hacer una confesión personal, a mí las mujeres colombianas me dan mucho miedo, porque se lo dije, cuando yo estuve en Oxford, aunque no lo parezca, tengo estudios, tuve una novia colombiana, Juana López, que le mando Sí. recuerdos desde aquí, que evidentemente se casó con un banquero belga, creo que era mucho mejor partido que era un periodista catalán, ¿no? O sea que, Bueno, pero, pero insisto, la entrevista el otro día en La Vanguardia estaba muy bien, en esto es importante desde luego las preguntas, pero también sobre todo las respuestas, ¿no? Y la animo desde aquí a escribir la historia de su familia. Bueno, podría ser los Buddenbrook de Thomas Mann, en versión lamentablemente no, mucho más no, no. trágica, ¿no? O Sí, sea que... total, total, ¿eh? no, le agradezco y me encanta eh, conversar con gente culta Bueno, en ese caso y me sobreestima, ¿eh? Me sobrevalora, pero le no, no, agradezco no, el no, no, cumplido.
no, para nada. Pero pues Déjeme, ya. déjeme terminar. Tenemos aquí algunas fotos para acabar de Sí, repasar su vida. Esta supongo es cuando... me posesioné como embajadora, sí, frente al presidente Iván Duque, sí. Ujú. Ujú. Y esta de aquí, ejerciendo de embajadora. Cuando ya de embajadora en Suiza, en Berna, sí. Ujú. Ujú. Esta es en un evento que hicimos en Zúrich, o sea, la embajada era en Berna, esto es un evento que hicimos obviamente de Botero, que tuvo mucho éxito en la galería más prestigiosa en Zúrich, con dibujos de Botero. Ujú. Sabe Antes que de en que Barcelona muriera, tenemos obras de Botero, ¿eh? Creo que tenemos dos, una en las Ramblas y otra en el aeropuerto, si no recuerdo mal. sí, sí, claro, con el gato, creo que el gato, Sí, ¿cierto? sí, sí. Cerca a la Rambla, sí, que le quitaron los bigotes y yo no sé qué. Sí, Sí, eso me temo que es sí, generalizado. sí, sí, sí. De eso es el mismo día, que es un galerista muy importante de Suiza. Hicimos muchas cosas en Suiza importantes. Se creó o sea, se generó mucho entusiasmo por Colombia y se creó un grupo parlamentario de 13 parlamentarios de Suiza de Suiza con Colombia, sí. Lo primero que deben tener un embajador colombiano, y sobre todo además en Suiza, es romper la imagen, supongo, de que todos los colombianos, con perdón, son narcotraficantes, terroristas, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, sí, Lo sí, digo, sí. coincidí en un viaje a Israel hace un par de años o tres, había un compañero colombiano que lo retuvieron 7 horas en el aeropuerto, ¿no? No, pues usted, o sea, yo no le digo cuántas veces me han parado en las fronteras. Al catalán que era, pues, que era mi esposo, le tocó, porque además, pues, yo tengo mucho temperamento y cuando me indigna, cuando no tenía el pasaporte español, pues era un drama cada inmigración. Y yo ya iba con esa carga y era una pelea con, con, o sea, o sea, defender a los ecuatorianos, y además me ponía a defender a los ecuatorianos con grilletes, a los africanos, pues en las fronteras, porque ya hacía la causa mía, pero por ejemplo, de desvestirme en una frontera entrando a Croacia, en fin, pasando la frontera siria, muchas experiencias dolorosas pues sí, o sea, la injusticia de tener un pasaporte del accidente de tener un pasaporte de un lado o de otro que hace que seas una persona prestigiosa, honrada o no. Le voy a enseñar una última foto que es esta de aquí. Mm, Así. Y ese es el festival de cine de Zúrich, que es muy importante y pues, y Colombia fue el invitado durante embajada, pues mi término de embajada como invitado especial. Entonces se hizo el país, digamos, invitado especial y se presentaron como 25 eh, mm, películas muy interesantes sobre Colombia. Colombia tiene una gran producción, pues, de cine. Somos grandes productores de cine, pues, alternativo, porque obviamente de formato, Y de literatura. nada, bueno, sí, de literatura. Pero en eso tenemos la discusión sobre García Márquez. La podemos hacer pública porque, pues, aquí es un sacrilegio decir, pues, que Vargas Llosa es más grande que García Márquez. Yo creo que sí, porque lo que me gusta a mí es sentarme, o sea, a leer un libro y aprender algo de él, y lo hacía de forma magistral Vargas Llosa. Pero acaba de hundir su carrera política. Bueno, no sé si tenía aspiraciones diciendo que Vargas Llosa es más grande que Gabriel García No, Márquez. sabe, he dicho cosas peores, Sí, eh, sí, sí. he Voy a dicho cosas, titular por Petro, ¿eh? Con la esperanza que le pongan una demanda por difamación y ya lanzamos su carrera. Vamos, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y más viniendo de Petro. Va, todos los anti-Petro la votarían. exacto, exacto, pero, pero, pero yo, o sea, por ejemplo, cosas tan escandalosas como decir que soy agnóstica en este país,
o defiendo, pues, o sea, otras cosas que no las puedo contar ya, porque no hay necesidad, pero sí, no soy capaz de mentir, tengo ese postulado. Ah, eso a mí me pasa lo mismo, eso es un hándicap, ¿eh? Sí, sí, yo sé, pero Sobre todo siendo política. yo creo, yo Eso ya. tengo, yo creo que yo tengo la esperanza porque el mundo pareciera que estuviera cambiando y estuviéramos superando la cultura woke, que la gente valore los políticos, valore mejor y más los políticos que somos coherentes y decimos la verdad. Pero si no es capaz de mentir, dedíquese a la jardinería o a la pintura. La No, ya política lo hago, tiene, ya lo hago, tiene ya poco lo hago, futuro. O sea, ya lo y ya hago lo del porque wokismo, bueno, lo del wokismo, en fin, da para otra entrevista. no, Yo la no, pues, animo, pues a escribir un libro sobre el wokismo o no, su no, 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 trayectoria, sus experiencias y tal. Bueno, Sofía Gaviria, ex embajadora, ex senadora, eh, iba a decir candidata a presidenta y tal, pero no. no, Muchas no, no. gracias también y Actualmente campesina dedicada a la producción de superalimentos en zonas donde estuvo el conflicto muy bravo en Colombia, en pues Montes de María. fíjese. Y presidenta de FECOL. Mando desde Sí. aquí, evidentemente, un abrazo muy fuerte a todos los que sufrieron el terrorismo en Colombia. Muchas gracias. Xavier, muchísimas gracias y un saludo para todos los oyentes y espero que les sea breve la entrevista.